Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Sexualidad en tu propia voz. Yo soy Ángeles Ortuño y como cada jueves, este especial y primer jueves del 2021, comparto los micrófonos con Juan Carlos Hernández Mijoiro. Querida Angie, feliz año, ¿cómo estás? ¡Feliz año, Juan Carlos! Hay buenas noticias, ¿no? Hay buenas noticias. Estás de verde, andas de verde. Sí, y llevo de verde desde hace muchos días. Porque ¿cómo no vamos a iniciar de verdad este año 2021 con esta super noticia para toda América Latina cuando se aprueba la ley en Argentina para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo? Esto es algo histórico, Juan Carlos. Solo dos países antes que Argentina era legal poder decidir las mujeres sobre su cuerpo. ¿En América Latina? Sí, en América Latina, poder ejercer este derecho sin ninguna causal. Entonces, yo creo que es un gran triunfo no solamente para las argentinas, pero yo creo para todas las mujeres. Bueno, yo lo celebré como si viviera en Argentina, así te lo digo. Claro, claro. Es que precisamente hoy vamos a hablar de eso. Pues lo que hubiera sido un delito reproductivo si hubiera sido penalizado y se hiciera. Y lo vamos a platicar, hoy vamos a hablar, querido público, de delitos sexuales y reproductivos en México. Parafraseando el título de un libro que se llama Delitos y Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de la gran maestra, la licenciada Marcela Martínez Roaro, que hoy está aquí con nosotros y nosotras, y nos va a ayudar a transitar sobre este tema. ¿Qué es un delito sexual? ¿Qué es un delito reproductivo? Buenas noches, querida Marcela. Gracias por estar aquí. Juan Carlos y Angie, muy buenas noches y muchísimas gracias. Me siento muy honrada de estar con ustedes. Es un gran honor estar en Radio Educación. Nunca lo había soñado, ni siquiera lo había aspirado. Entonces, pues se los agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, estoy a sus órdenes. Lo que pueda aportar lo haré con muchísimo gusto. No, las honradas y honrados somos nosotros. ¿O no, Claro, Juan Carlos? Claro que sí. Y precisamente, Angie, este logro que mencionas de Argentina tiene que ver con el no culpabilizar a las mujeres porque decidan sobre su cuerpo en el tema de interrumpir un embarazo. Es importante decir al público que ojalá no se tuviera que recurrir al aborto. Ninguna mujer corre diciendo, ay, qué lindo, voy a irme a hacer un aborto. O sea, es un último recurso que verdaderamente tiene una mujer que no puede, quiere procrear en ese momento de su vida. Entonces, ¿tú cómo ves, querida Marcela, lo que pasó en Argentina? No, pues mira, creo que es un logro, es un éxito, sobre todo para las mujeres, aunque cada día afortunadamente hay más hombres conscientes de la importancia de estos temas para las mujeres, pero desde luego un éxito de esta naturaleza en América Latina es un éxito para todos los países que conformamos la América Latina, incluyendo México, sobre todo porque en México hemos estado a un poquitito de que ya casi, entonces qué bueno el país que lo vaya logrando, es merecedor de nuestro aplauso y tomar ejemplo. Mira, no conozco bien, pero de lo que estuve al pendiente es que se dieron unas discusiones muy interesantes, sobre todo de mujeres católicas. Sus argumentaciones fueron de excelencia y tan es así de que iba la votación como que emparejándose y al final fue una gran diferencia entre quien votó a favor y quien votó en contra. Entonces es un logro para todas las mujeres, por supuesto que sí. Y como lo decía Angie, quienes estamos en esta línea de apoyo a la mujer, a los derechos de las mujeres, pues estamos celebrando. Así es, justo lo que ahorita nos está diciendo Marcela, la verdad, bueno, yo sí me eché ahí toda la sesión y no me dormí hasta que la votaran porque yo dije, no,
yo no me duermo hasta que esto yo no lo vea en papel. Y fueron muchas opiniones muy interesantes, entre ellas el de la senadora Gladys, católica, bueno, ella se dice cristiana, y algo que de verdad rescató nada más en su última frase fue de: pongámonos mejor los católicos, los cristianos a pensar, porque hemos alejado a todos los demás de nuestra comunidad, y si se trata de culpas y responsabilidad, pues fuimos nosotros que hemos llegado tarde. Llegamos tarde a aceptar los derechos sexuales y reproductivos, llegamos tarde a aceptar los métodos anticonceptivos y ahorita seguimos llegando tarde. Entonces, bueno, fueron unas opiniones, a mí me encantaron y al final justo iba muy parejo y 9 votos de diferencia. Unos que estaban indecisos votaron a favor y los que todavía estaban de pañuelito azul se fueron con el pañuelo verde. Así que sí fue algo histórico, muy interesante y como dices, Marcela, rescatarlo para nosotras acá en México y que ya sea ley, porque la necesitamos. Sí, es algo que para nosotros los hombres es difícil de entender, llevar una vida adentro cuando no se desea. Entonces creo que las mujeres tienen el derecho de discutir básicamente entre ustedes, entre ellas, qué se debe hacer al respecto y además que surjan católicas como la senadora, ¿verdad? Senadora Gladys, que hablen desde esta perspectiva. La Iglesia Católica siempre ha llegado tarde. Llegó tarde al capitalismo, llegó tarde al socialismo, llegó tarde a los derechos de las mujeres, llegó tarde a los derechos de la diversidad. Es una tendencia porque es un monstruo que para moverlo es muy difícil. Sin embargo, bueno, pues hay gente también progresista dentro de esta corriente religiosa y pues vamos a hablar hoy de qué es delito sexual, qué es un delito reproductivo. A lo mejor, querida radioescucha, nunca había escuchado estos conceptos, pero bueno, pues una de las grandes abogadas sexólogas, creo que la única abogada sexóloga mexicana. Déjame decirte, Juan Carlos, o sea, para que nuestros radioescuchas vean a quién tenemos, que es Marcela Martínez Roaro, que sepan quién es abogada, como lo dijiste, docente, educadora sexual y luchadora a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Es la primera abogada en México en realizar el estudio de los delitos sexuales en su contenido jurídico y sexológico y posteriormente el de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha destacado por sus acciones a favor de la protección y promoción de la educación sexual en México y especialmente en el estado de Aguascalientes. Fue presidenta de la FEMES por 2 ocasiones entre el 2011 y 2015. Así que quien nos va a poder decir todas las respuestas, ayudarnos con todas las dudas, va a ser Marcela. Pues estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz. Volvemos. ¿Sabías que en nuestro país, los delitos sexuales se castigan con penas que van desde los 3 meses hasta los 21 años de prisión? En México, los delitos sexuales comprenden los actos verbales o físicos de contenido sexual que se cometen contra una persona de cualquier edad o sexo sin su consentimiento, y en el caso de los menores de edad, con engaño y afectación de su desarrollo psicosexual. Tales delitos se pueden presentar como hostigamiento, abuso, estupro, corrupción de menores o violación. Estos delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual se castigan con penas de prisión que van desde 3 meses hasta 21 años, según las agravantes de cada caso, ya sea dependiendo de la edad de la víctima, su consentimiento y capacidad psicológica, así como de la violencia física o moral del agresor o del número de atacantes que participen colectivamente. Generalmente, los delitos sexuales son cometidos por hombres hacia mujeres y niños o niñas. Sin embargo, aunque el número es reducido, también existen de mujeres hacia hombres. Del texto Delitos sexuales del Programa Permanente de Prevención del Delito de la Fiscalía General de Justicia.
Bueno, pues estamos aquí regresando con la licenciada Marcela Martínez Roaro, que presidió en 2 periodos la FEMES, no dijimos que es FEMES, es la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, la FEMES, como abogada, sexóloga. Entonces, esta es una combinación rara que nos ayuda. Yo cuando leí tu libro, querida Marcela, pensé que es un manual de sexología para abogados y un manual de derecho para sexólogos y educadores y educadoras sexuales. Entonces, creo que es un libro que complementa ambas profesiones en una especialidad que solo tú tienes. Entonces, te agradecemos mucho por estar aquí. Este libro lo encuentran en Editorial Porrúa, Marcela Martínez Roaro, Derechos y Delitos Sexuales y Reproductivos en México. Y vamos a hablar de este libro en 2 partes. Esta primera parte, este programa, hablaremos de los delitos. ¿Por qué? Pues porque como nos va a platicar la licenciada, primero se tipificaron o se reconocieron como delitos y luego surgen los derechos en este terreno de la sexualidad y la reproductividad humana. Entonces empecemos por los delitos. Abogada, licenciada, ¿qué es un delito? Bueno, si yo te hablara en términos jurídicos, te diría que un delito es una conducta típica, antijurídica, imputable y culpable, lo cual no les deja dicho absolutamente nada. A ver, otra vez. Nada. Okay. Bueno, es una definición muy jurídico-penal, conducta típica, antijurídica, imputable y culpable. Okay. Mira, en toda sociedad siempre hay conductas sexuales, en todo, y tú lo sabes, Juan Carlos, yo no me voy a meter en ese tema porque es el tuyo. En la historia de todas las culturas, siempre ha habido conductas sexuales que han sido rechazadas por la comunidad y a las cuales se les ha aplicado una sanción. En la cultura que ustedes me digan, siempre ha habido estas conductas, como pueden ser la más conocida de todas, la violación, el incesto, el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya como delitos, bueno, es en las sociedades modernas cuando ya empieza a surgir el derecho ya de una manera legislado, más sistematizado, más organizado como tal, en donde empiezan a surgir los delitos. En México, los delitos que hoy conocemos en su gran mayoría, que no todos, porque ha cambiado mucho el derecho penal, pero en su gran mayoría son códigos de 1920 y tantos, fines de los 20. Durante muchos años el Código Penal de lo que era entonces el Distrito Federal era siempre muestra de todos los demás códigos. Todos los delitos que contenía el Código Penal del Distrito Federal los contenían todos los códigos de todos los estados. Estamos hablando de una materia estatal, es decir, hay leyes que son federales, que se aplican a todo el país, y hay leyes que son locales, que cada estado puede hacer su legislación. Por ejemplo, una ley del trabajo no la puede hacer un estado porque es de índole federal, ¿no? Una ley sobre impuestos no la puede hacer un estado porque es federal. Pero hay otros temas, hay otras materias sobre las que sí pueden legislar los estados. Y uno de estos es materia penal o materia civil. Cada estado tiene su propio código penal y su código civil. En torno de finales de los años 20, el delito que se mencionaba en un código penal, todos los códigos de la República lo reproducían. Y los códigos penales estuvieron muchos años, de los 20, yo diría los 80, con los mismos tipos penales, no se movían, no cambiaban. Y de repente empezó a haber una gran movilidad en los delitos sexuales y hasta la fecha. Permítanme decirles que de alguna manera esta historia moderna de los delitos sexuales en México, hablando de estos años 20, pues se encuentran muy ligadas a mi vida personal. A mi vida personal porque yo soy una mujer vieja. Nací en 1943, orgullosamente vieja. Y estoy tratando de reivindicar la vejez, empezando porque se nos llame viejas y viejas a quienes lo somos. Entonces, obviamente, mujeres y hombres de mi generación y de todas las generaciones siempre han conocido la actividad erótica porque ellos sí han tenido la libertad para practicarla. Las mujeres en mis tiempos no. Éramos profundamente ignorantes. Además de que no sabíamos, no podíamos preguntar, porque una señorita decente por lo menos no podía andar preguntando estas cosas. Entonces, pues nos revolcábamos en nuestra propia ignorancia o
compartíamos quizá con la amiga íntima nuestras mismas ignorancias. Es así que yo, como todas las mujeres de mi generación, yo quería saber, y quería saber específicamente cosas de erotismo, aunque no teníamos ni siquiera nombres. Y creo que mi historia empieza a partir de que yo llego, como todas las adolescentes de mi época, preguntábamos, ¿qué es eso de la cópula? ¿Cómo es? ¿Cómo tendrán su cosa esa los hombres? ¿Cómo es la cosa de nosotras las mujeres? Porque ni siquiera nuestra cosa la conocíamos. ¿Cómo será la de las mujeres si no nos atrevíamos a vernosla? Entonces, todas estas ignorancias, yo llego así a los 20 años a la Facultad de Derecho, con las mismas ignorancias que había tenido durante toda mi adolescencia. ¿En la Ciudad de México? Estoy hablándote de la UMAN, en la Facultad de Derecho, donde yo estudio. Y creo que estoy hablando de toda mi generación de mujeres que nacimos en los 40, que compartimos lo mismo. Estoy segura que si le preguntas a muchas viejas de mi edad, te platicarán la misma historia. Cuando yo llego a la facultad, entonces, en primer año eran anuales los cursos. Estudiábamos en el primer año, hasta el segundo año empezábamos a estudiar Derecho Penal. Y en el tercer año ya estudiábamos los delitos en particular. Les hablo a ustedes de una época en la Facultad de Derecho de la UNAM. Por grupos, había grupos de 80 a 90 estudiantes y no más de media docena de mujeres, porque todavía las mujeres apenas empezaban a entrar a estudiar Derecho. No era muy usual que estudiáramos Derecho las mujeres. Platicando con mis compañeras, cuando íbamos a entrar al tercer año, en donde ya se hablaba de delitos en particular, en el tercer año, y todavía creo que hoy, no sé cómo anden los programas, pero ya se analizaba cada delito en particular. Ya antes habíamos estudiado la teoría del delito. Y comentábamos que qué emoción cuando llegáramos a los delitos sexuales, porque nos iban a explicar, sobre todo era la violación que era la que hablaba de cópula, y nosotros queríamos que nos explicaran todo ampliamente lo de la cópula. Entonces llega el día, estuvimos entrando, el maestro Ricardo Franco Guzmán, que era penalista, nos daba el derecho penal, empezó a entrar a diferentes familias de delitos y llegó el día en que íbamos a estudiar los delitos sexuales. Entonces, las 5 o 6 mujeres que éramos, estábamos sentadas en la primera fila esperando. Entra el maestro y empieza diciendo, bueno, hoy vamos a entrar a los delitos sexuales. Son delitos realmente, pues, difíciles, que pueden herir la susceptibilidad, el pudor, la delicadeza de nuestras compañeras. Entonces, pues, están en libertad de salir ellas para no escuchar estos temas, en el entendido de que este tema será por visto para el examen final. Bueno, pues hubiera sido hablar mal de nuestro pudor y nuestra buena fama habernos quedado. Así que no tuvimos más que salirnos y fuera, pues, molestas, porque cómo nos sacan tanto que esperábamos ese tema. A partir de ese momento yo me hice el ánimo y yo dije, yo voy a escribir sobre delitos sexuales. El día que yo haga mi tesis quiero que sea sobre delitos sexuales. Termino la carrera, pasan algunos años, me caso, me voy a vivir a Veracruz, pero yo con el dedo en el renglón de que yo quería hacer mi tesis sobre delitos sexuales. Y ya estando casada en mi primer año de matrimonio, empiezo a ver, bueno, ¿y qué voy a decir de los delitos sexuales? ¿Qué quiero saber? En todos los textos de penal había lo que se llama el estudio dogmático de un tipo penal. El tipo penal es lo que describe la ley penal. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Eso se llama tipo penal. En términos penales, ese es un tipo penal. El delito es ya cuando alguien mató a una persona. Ahí se dio el delito. Mientras tanto, mientras es la mera descripción típica o tipo penal, yo veía los delitos sexuales y qué era lo que quería. Yo sentía que había algo, pero yo no podía explicar qué. Todos los autores hablaban de los delitos sexuales, pero hacían un desglose jurídico. Le daban a cada palabra, lo iban desmembrando el tipo, y a cada palabra le iban dando una explicación jurídica, pero yo sentía que había algo más. Voy a registrar mi tema de tesis, se registraban en el Seminario de Derecho de la Facultad de Derecho. El director era don Celestino Porte Petiti Candauda, uno de los mejores penalistas de México, un hombre erudito en materia penal, pero de bastante mal carácter. Cuando yo llego y le digo a la secretaria que yo le había puesto la relación sexual y el sexo. Le había puesto a mi tesis, la relación sexual y el sexo. Cuando le dice la secretaria que ahí hay una alumna que quiere hablar del sexo y la relación sexual en el derecho penal, el maestro me hace pasar a su despacho y me dice, ¿qué quieres hacer?
Pues es que yo quiero hablar de los derechos penales. La palabra sexualidad todavía ni siquiera se usaba mucho, ¿eh? Quiero escribir de los delitos sexuales, pero hablarlos de otra manera, desde la sexualidad. ¿Y qué tiene que ver la sexualidad con el derecho penal? Me dice el maestro Porte. Y con los delitos sexuales. Más allá de la cópula, no tiene nada que ver. Así que escoge otro tema de tesis. No, maestro, pero yo pienso que hay algo que tiene que ver la sexualidad con los delitos sexuales. Pues ya están todos los grandes penalistas que han escrito y tú no vas a escribir nada diferente. Bueno, peleé, rasguñé como gato boca arriba y finalmente me dijo, está bien, te autorizo el tema, pero si tú no me presentas algo que me convenza, te echo para atrás todo lo que trabajes. Yo realmente no sabía lo que quería, sabía que quería, había algo, pero no lograba yo entenderlo. Empiezo a buscar libros. Obviamente no había, lo único que encuentro es Master y Johnson, que era la respuesta sexual humana, pero ¿cómo la vinculaba yo con los delitos sexuales? Finalmente empiezo a buscar, a pensar y encuentro esto. Los delitos sexuales, hay capítulos. En los códigos están los capítulos, las familias de delitos. Y en la familia de los delitos sexuales estaba la violación, en aquellos entonces era atentados al pudor, estupro, en fin, veo los tipos penales y yo digo, bueno, si mal no recuerdo, el incesto estaba dentro de los delitos en contra de la familia. Y yo decía, es que este es un delito sexual, tiene que estar con los delitos sexuales. Había dos delitos que eran conyugicidio y filicidio. Les estoy hablando de los fines de los años 60. El filicidio era el padre, no tenía el derecho, si el padre encontraba a la hija en una relación sexual con un hombre, porque no se concebía que pudiera ser con una mujer, si la mataba y la lesionaba, su penalidad era mínima, porque estaba defendiendo su honor. No me digas eso, Marcela. ¿De veras? Todavía a finales de los 60s podía reducirse la pena. Bueno, y todavía a los 70. No solo eso, sino si el cónyuge varón encontraba a la mujer en relación sexual con otro hombre, igual, podía matarla o lesionarla, se le sancionaba, pero con una sanción mínima. Esos estaban en contra de los delitos del honor. Y decía yo, ¿y por qué nada más el hombre? ¿Por qué la mujer no puede hacer lo mismo? Y esto es un delito sexual. Entonces empiezo a encontrar una serie de delitos y yo decía, estos tienen que ser delitos sexuales. Para no hacerles el cuento largo, yo me tardo 5 años buscando libros que no había, viviendo en Veracruz, donde radicaba, nace mi primer hijo. Fue para mí un trabajo titánico, en verdad, poder hacerlo. Logro hacer finalmente mi tesis y me la aceptan. Y viene ahí vamos a dejarle tantito, querida licenciada Marcela Martínez Róaro, en que aceptan el tema en la UNAM, por primera vez supongo, ¿sí? Una tesis de delitos sexuales. Entonces, vistos desde la sexología. Eso es una perspectiva maravillosa que solo usted, licenciada, puede darle porque tiene ambas formaciones. Estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz, hablando de los delitos sexuales y reproductivos con la licenciada Marcela Martínez Róaro. Volvemos. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sex Pro Voz Oficial. Instagram, Sex Pro Voz. Bueno, ahí acaban de escuchar nuestras redes sociales en donde nos mandan mensajes y como cada jueves los leemos, de verdad les agradecemos mucho que sigan en contacto con nosotras y nosotros porque nos encanta leerlos. Laura Dueñas, muy buenas noches, me encanta el programa, felicidades. Jorge Moreno, gracias por la reflexión y por dejarnos conocer un poco de la vida y obra de quienes realizan esta producción. Ángeles Tamaris, gracias por su excelente trabajo. Liliana Torcha, ¿creen que puedan hablar de Sidonie Colette, la novelista francesa? Gracias. Saraí Besul, buenas noches. Compa Lili Ávila, felicidades Angie, Juan Carlos y a todo el equipo. Clau XTQ, los mejores deseos para todo el equipo en este año nuevo, excelente programa. Yuri Carballido, muy feliz año
Gracias por acompañarnos en esta pandemia. Abrazos. Patricia Telles Arriaga, igualmente, y que su programa dure muchos años más, me encanta. Bendiciones. Uriel Rodríguez, igualmente a todos ustedes, feliz año. Virginia Salazar, igualmente, qué gran oportunidad de aprender tanto de este programa. Silvia Tecpan, feliz año a todo el equipo. Juan Gabriel López Robledo, gracias por el programa. Para mí este año de pandemia fue escuchar más seguido a ustedes todos los jueves. Ramsap, mi programa favorito. Bueno, Juan Carlos, pues tal vez este programa en donde todos y todas participaron, creo que a todo el mundo le gustó. Nosotros fue más que una plática, como si estuviéramos celebrando nuestro año nuevo ahí con unas copas. Yo sí me estaba tomando un vinito. Y pues sí, muy feliz año nuevo a todos y todas nuestras radioescuchas. Realmente es un programa que nos gusta mucho hacer porque ahora con la oportunidad que nos dio la pandemia de empujarnos a lo tecnológico, podemos contactar gente que no está físicamente presente, pero podemos estar como ahorita lo estamos con la licenciada Martínez Roaro. Y síganos también diciendo qué otros temas quieren que trabajemos, para que nos pongamos a investigar y podamos también alargar el temario de este programa. La licenciada Marcela Martínez Roaro, a lo largo de su experiencia académica, se da cuenta que en la Facultad de Derecho de la UNAM ese tema se toca medio a forcioris, ¿verdad, querida licenciada? No se tocaba, de hecho no se tocaba, Juan Carlos, la sexualidad se veía nada más en sexología forense sobre cómo se hace una disección para ver si una mujer fue violada o no, si hay himen, si no hay himen, etcétera, no sé. Pero no, dentro de la materia de derecho penal no se tocaba. Había un libro que era del maestro González Blanco, si mal no recuerdo, específicamente era un libro pequeñito que hablaba de delitos sexuales, que fue el primero que yo me agencié, pero finalmente hacía ese estudio jurídico penal de los delitos, pero nunca entraba al ámbito sexológico, pero además yo tampoco podía saberlo porque a México todavía no se manejaba la sexología, no había educación sexual, no había organizaciones, no se hablaba de sexualidad. Fueron muchos años de estudio, de ir encontrando, de ir reflexionando y finalmente sale la tesis no como yo, es decir, encuentro cuál es el vínculo entre los delitos sexuales y la sexualidad. En principio era el erotismo, no había más. Lo que yo encontraba era el erotismo, que estaba en muchos delitos que no estaban dentro de los delitos sexuales. Al final mi conclusión es, hay muchos delitos que tienen que ver con la sexualidad y que no son considerados delitos sexuales y que tienen que ser considerados delitos sexuales. Entonces al final, bueno, como tesis que yo presentaba, al final hacía propuestas como, por ejemplo, en corrupción de menores era el término de puber-impuber, y en otros delitos se hablaba de puber-impuber, cuando también tienes que meterte a estudiar cuestiones biológicas. Entonces yo decía, ¿cómo van a determinar si el joven es o la joven es puber o impuber? ¿Cómo van a hacer el estudio para saber en qué momento la joven ya menstruó o no ha menstruado? Eso quizás sería un buen índice, pero ¿cómo saben si en el cuerpo del niño de semipuber ya hay producción de espermatozoides o todavía no los hay? Entonces yo proponía, en vez de términos puber o impuber, proponer una edad específica, ¿no? Por ejemplo, el delito de estupro, cuando yo empezaba a dar clases y hablaba del delito de estupro, gente ajena al derecho no podía dar crédito y se tiraban a la risa de suelo. Me decían, es que eso no puede ser un delito. Es delito. Decía, comete el delito de estupro el que tiene cópula con mujer casta y honesta, menor de 18 años por medio de la seducción y el engaño. Si no era menor de 18 años, si no era casta, que era casta, tenías que probar que era casta, no era honesta. Y si no era mediante seducción y no era mediante engaño, no había estupro. Entonces yo decía, por favor, no puedes poner tantos elementos en un tipo. Aquí hay un fraude sexual, el que engañe simplemente a una mujer y mediante el engaño obtenga. ¿Pero por qué nada más mujer? También tendría que ser hombre. Y se morían de risa cuando yo decía, este tipo decían, ¿y de veras es un delito? Sí es un delito, el delito de estupro. Y pasaban muchas cosas, como el hecho de muchas jovencitas que envolvían a veces a los hombres para tener relaciones sexuales. Porque si el sujeto se casaba con la mujer estuprada, cesaba toda acción para perseguirlo. Yo decía, pues qué curioso, ¿no? Cuando el sujeto termina de consumar su conducta, en vez de sancionársele, se le otorga el perdón del ofendido. Además se le premia,
porque el castigo es para la violada, ¿no? La estuprada. Para la estuprada, ¿no? Entonces, bueno, había una serie de cosas que finalmente la tesis en mi examen profesional, luego llevé lo del examen, pues no encontraba yo maestros, me decían, no, es que esto no lo entendemos, esto no se maneja aquí en la facultad, ¿no? La manera en la que maneja usted estos temas, ¿yo qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar lo jurídico, pero no me voy a meter a cuestiones de estas sexuales, esto yo no sé. Bueno, nadie quería ser sínodo de mi tesis, finalmente mi hermana ya va a clase en la Facultad de Derecho, entonces fueron amigos de ella, y yo soñaba con el doctor Alfonso Quirós Cuarón, un gran criminólogo, fuera sínodo en mi tesis. Cuando lo voy a invitar, me dice, mire, muy amable, una bellísima persona, me dice, yo no puedo básicamente porque yo no asisto como sínodo a tesis que yo no he dirigido y la de usted no le he dirigido. Me voy caminando con él hacia su coche, así casi que rogándole, por favor, bueno, maestro, no, en fin, platicando. Cuando llegamos a su coche, él va a guardar en la cajuela su portafolios y al abrir, yo llevaba sobre el pecho, para eso yo ya tenía 8 meses de embarazo, ¿eh? ¿Del segundo? No, del segundo embarazo. En un mes yo me recibo el 8 de enero y el 19 de enero nace mi hijo. O sea, yo ya con un vientre voluminoso, con mi tesis sobre el pecho, abre la cajuela el maestro para poner su portafolios y ve el título que finalmente quedó como la relación sexual en el Distrito Federal y territorios federales, porque todavía había 2 territorios, que eran Baja California y Quintana Roo, todavía no eran estados. Cuando ve el título me dice, a ver, espéreme. Me dice, oiga, esto es muy interesante, yo nunca he visto una tesis así. La empieza a ojear, ve el índice y me dice, sí me interesa, sí quiero ser sínodo en su tesis. Bueno, para mí ya todas mis penas se me pasaron. Me hace el favor de ser sínodo en la tesis y me dice, ¿por qué no la lleve a editar a Porrúa? No, maestro, le dije, es solo una tesis, yo ya señora casada, con un hijo a punto de parir, ¿qué voy a estar pensando en que me la editen? Llévela a Porrúa, no pierde nada, llévela. Esta tesis debe de ser editada porque usted maneja temas que aquí en esa Facultad de Derecho no se tocan, son tabú, y además los penalistas se niegan a tratarlos. Voy a Porrúa, editan el libro y resulta un éxito, y después me piden que una segunda edición y una tercera, y empiezo a meterme a estudiar. En el 74-75 me hablan por teléfono y me invitan de la Asociación Mexicana de Educación Sexual y Sexología a dar los temas que manejaba en mi libro. Y llego a AMES a dar el tema. AMES, bueno, ustedes saben, AMES, una de las fundadoras fue Esther Corona, que fue el cerebro de AMES, pero el corazón y el alma de AMES era Edna Ranen, que en paz descanse, era un amor de mujer. Me recibe Edna Ranen, digo yo, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Pues lo que manejas en tu libro, que lo platiques. Y lo platico y era un auditorio, básicamente profesionales de la medicina, de la sexología, he hecho mi rollo y nadie me entiende. Dije yo, no, pues si ni yo me entiendo, ¿cómo me van a entender ellos? Pregunto y me dicen, aquí formamos educadores sexuales. Y entonces entraste a AMES y ahí te formaste. Entro a AMES, formo parte del 4º seminario y descubro ya como yo quería la sexualidad. Ya las siguientes ediciones del libro ya fueron en verdad no muy bien, porque nunca se hacen las cosas como uno quisiera, pero ya hay un vínculo más serio y entonces ya en Porrúa ya me editan el libro como delitos sexuales, sexualidad y derecho. Y ya empiezo yo a vincular muy bien todos los delitos sexuales y empiezo a hablar ya con más conocimiento de causa, hacer esta vinculación. Y creo que el éxito del libro, independientemente de que tenga una calidad, se debe a tocar los delitos sexuales, no nada más desde lo jurídico, sino también desde lo sexológico. Sí, esa es la magia. Esa es la magia de ese libro, que realmente se los recomendamos para todo público, pero abogados y abogadas, invitados especiales. Sexólogos y sexólogas también invitados especiales, porque a nosotros como educadores sexuales, nosotras, nos da una barnizada de derecho. Y supongo que a los abogados y abogadas también les ayuda a abrir la perspectiva sexológica en su trabajo. Estamos platicando sobre delitos sexuales y reproductivos con la licenciada Marcela Martínez Roaro. Volvemos. Los delitos sexuales son conductas reprobadas social y legalmente y están contenidos y regulados en el Código Penal Federal. A continuación, algunos de estos delitos y sus penas correspondientes.
Artículo 259 bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de 800 días de multa. Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. A quien cometa este delito se le impondrá pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa. Artículo 262. Al que tenga cópula con una persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicarán de 3 meses a 4 años de prisión. Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. Se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Del capítulo 1 de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual del Código Penal Federal. Bueno, todavía están a tiempo nuestros radioescuchas por si quieren preguntarle algo a Marcela o también para compartirnos, ¿no? No nada más a ella, sino sus dudas, o si ellos y ellas ya saben, o tal vez algún compañero o compañera tuya, Marcela, que estuviera escuchando este programa igual que nos quiere decir algo, pues sí. Marcela, te escucho y digo, cuando hablas de los sinodales, de los maestros, me imagino que eran muy pocas las abogadas penalistas, o tal vez puedo decir nulas, cuando tú estudiaste en la facultad y cuando hiciste, me imagino, la tesis. No había mujeres en el área penal. No, sí había, pero eran muy pocas. Realmente no había muchas mujeres estudiando Derecho. Algunos años después, gracias a esta edición de Porrúa y gracias al doctor Alfonso Quirós Cuarón, yo entro a dar clase en la Facultad de Derecho. Ya te estoy hablando de finales de los 70, y entonces encuentro que ya en mis grupos había ya bastante, casi te diría mitad mujeres y mitad hombres. Es decir, el ingreso a la Facultad de Derecho, por lo menos de lo que yo vi en la UNAM, de que yo me recibo a principios de los 70, a fines de los 70, ya hay muchas más mujeres. No abundaban las abogadas, pero sí había mujeres abogadas. Quizá en materia penal no había muchas, porque el derecho penal es duro, es difícil para las mujeres. Tal vez en materia familiar había más mujeres. Entonces, haces el vínculo entre la sexología y el derecho. ¿Cómo puede tipificarse los delitos sexuales? Danos unos ejemplos y también entraremos a los reproductivos. ¿Qué delitos podemos hoy encontrar en los códigos penales mexicanos, sexuales y reproductivos? Nombres y profundicemos un poco en qué son. A ver, los delitos sexuales, como ves, tienen una larga historia. Yo diría que desde hace muchísimos años. Como delitos reproductivos, creo que el único que existía era el aborto. No había otro. Y no se le mencionaba delito reproductivo. Estaba dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal, como todavía lo está hoy día.
Todavía hoy el aborto está dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal, no dentro de los delitos sexuales. Los primeros libros que yo publico, el aborto lo manejo aislado, pero no lo puedo manejar como un delito sexual ni como un delito reproductivo. Tengo que manejarlo como viene en el código, como un delito en contra de la vida. Es hasta la siguiente edición, ya cuando hablo de derechos y delitos sexuales y reproductivos, cuando ya hablo del aborto como un delito reproductivo. Hoy por hoy ya hay otros delitos reproductivos que no existían antes, que son... Obligar a una mujer a parir, a tener un embarazo contra su voluntad, ¿sería un delito reproductivo? Ahora sí, antes no. Antes no, por ejemplo, está hoy ya la inseminación, incluso hice yo actualmente como está el Código Penal, no en todos los códigos, pero ya encuentras un título que dice delitos contra la libertad reproductiva. Esto es muy reciente, antes no existía. Y ya te habla de la procreación asistida, inseminación artificial y esterilización forzada, y de la manipulación genética. Para mí debería de estar el aborto dentro de estos delitos. Sin embargo, no es así. El aborto está... ¿Por qué debería estar como delito? Porque está atentando contra la libertad reproductiva de la mujer. Si tú la obligas a abortar... Sí, bueno, si tú la obligas a abortar, sí está tipificado, es decir, el aborto, y necesitaríamos hablar ampliamente del aborto. Es que se habla del aborto así muy en general. Hay muchos tipos de aborto. Hay el aborto procurado, el aborto consentido, el aborto violento. Sí, cuando una mujer es obligada a abortar, sí, desde siempre ha estado tipificado como delito. Tanto la mujer que se procura sola el aborto, como pide o consiente en que otra persona la haga abortar. Esto siempre ha estado tipificado. Y por ejemplo, en Ciudad de México, que es legal la interrupción del embarazo, ¿el aborto ya no es un delito reproductivo? Sí es un delito. Eso es lo que hay que entender, por favor. El aborto sigue siendo delito, siempre seguirá siendo delito cuando es en contra de la voluntad de la mujer. A la mujer que no quiere abortar y que se le obliga a abortar, ya sea por coacción, por amenaza moral, ya sea por violencia física, ya sea por engaño. Cuando la mujer es obligada a abortar, este delito siempre permanecerá. ¿Y cuando es voluntario? Cuando estamos hablando de voluntario, únicamente no es delito cuando es, en el caso del Código de la Ciudad de México, del Distrito Federal, cuando es dentro de las primeras 12 semanas. Pasadas esas 12 semanas va a ser delito con todas las excluyentes de todos los demás delitos. Es decir, no es una despenalización, ni debe de ser una despenalización total del delito, porque siempre tendrá que ser tipificado el delito que en contra de la voluntad de la mujer. Ahora, de los delitos sexuales, ¿cuáles han cambiado? Porque, por ejemplo, antes la mujer no podía elegir con quién casarse, ahora ya puede. No, bueno, eso sí ya es ancestral, eso tiene muchísimos más años. En estos códigos que yo hablaba de los fines de los años 20, sí, obviamente la mujer ya tenía libertad para casarse. Entraríamos en materia, hablar de sexualidad y materia civil, que sería otra cosa. Pero en materia penal la mujer siempre ha podido casarse en estos códigos modernos. Pero, por ejemplo, tenías el delito del estupro, ya cambió mucho, ya no es así como estaba. ¿Qué es un estupro? ¿Qué es un estupro? Estupro es tener cópula con una mujer, ya ahorita, hoy, menor de 16 años, pero la mujer consiente la cópula, pero consiente mediante engaño. Engañan a la mujer y es el fraude sexual. ¿También aplica para un hombre menor? Aplica para un hombre. Hace años no aplicaba, ahora aplica para un hombre. Ya ese es el estupro. En cambio, la violación es la violencia. Por ejemplo, la violación, cuando yo hago todo esto y hasta años muy recientes, la violación no aplicaba dentro del matrimonio, porque decían los juristas, es que existe el débito conyugal. Al casarse, los cónyuges pierden su libertad y se deben el uno al otro. Entonces, el hombre, si la mujer no accede a tener relaciones con él, puede obligarla a tener relaciones y no es delito. Pasaron muchos años antes de que la Suprema Corte dijera, no, el matrimonio sí condiciona ciertas situaciones, pero de ninguna manera constriñe la libertad. Y ni aún en el matrimonio puede haber la violencia. El esposo que tiene relaciones sexuales con la mujer en contra de su consentimiento está incurriendo en violación. Pero esto es reciente, así no era. Es decir, en los años 60, 70 no era así.
Entonces llegaba una mujer, podía violentar, ser violentada por el marido, decía, es que mi marido me violó. No, tu marido no te viola. Ejerció su derecho, no te violó. ¿Sí? ¡Qué bárbara! Qué bueno que eso ya cambió! Por ejemplo, mira, era de veras violar era a la de risa. esposa era legal. Por supuesto, mira, era de risa. Cuando yo me meto a estudiar ya los delitos con este ojo, con esta perspectiva, con este lente de la sexualidad, encuentras cosas que sí te resultan curiosos. Los penalistas se enfrascaban, y te hablo de los grandes penalistas, sobre todo de México, de Argentina, de España. ¿En qué momento se considera violación? Cuando el pene entra, está a las puertas de la vagina, cuando entra 1 milímetro, 1 centímetro, cuando penetró todo, cuando hubo eyaculación, cuando no hubo eyaculación, entonces hablaban de violación, o cuando entra el pene, penetra el ano, entonces no hay violación porque el ano no es la cópula idónea no es el órgano idóneo para la cópula. Entonces nada más es si es en la vagina. Si es por el ano no hay violación. De veras hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Y bueno, simplemente entonces no estaba definida la violación. Hoy día ya está definida la violación. Y eso fue un paso enorme. Decir, violación es penetrar a una persona, sea cual fuera su sexo, por vía anal o por vía vaginal, con el pene o cualquier otro objeto que lo sustituya. Yo radico en Aguascalientes, sabes, Juan Carlos. En Aguascalientes se considera atentado al pudor la penetración que no sea por el pene, por vía anal o vaginal. No. Se considera abuso sexual, pero no violación, y se le da una sanción menor hoy en el Código Penal de Aguascalientes. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, te das cuenta cómo ahora los delitos sexuales cambiaron en los últimos, pues yo diría de los años 80 para acá tuvieron un cambio radical. Los estados empezaron ya a tener sus propias legislaciones, por esto todo esto de la inseminación artificial y estos delitos reproductivos, hubo estados que los tipificaron antes que el Código del Distrito Federal. Por ejemplo, todavía en los 70s, el Código Penal de Tamaulipas sancionaba la sodomía. No me digas. Era delito en nada más Tamaulipas. No era Tampico, oye, no era Tampico. Era delito en Tamaulipas. Fue el último código penal que sanciona la sodomía. Y el Código Penal de Jalisco es el último y el único durante muchos años que sanciona la prostitución, no el lenocinio. La prostitución, la mujer que ejerce la prostitución era delito. ¡Qué paradoja, querida Marcela! ¡Qué paradoja! Porque ahorita Guadalajara es la única ciudad del país que permite el sexo en público mientras no haya queja vecinal. Entonces eso me parece así como la polaridad, ¿no? Pero esto te habla de cómo fue avanzando el ejercicio de la sexualidad, las moralidades, cómo cambiaron. Por ejemplo, algo que yo cuestionaba mucho, decía, porque había tipos que tenían elementos muy subjetivos, como esto. Había el capítulo de ultrajes a la moral pública y a las buenas costumbres. Ese lo conozco. Me han acusado al orinar en la calle de eso. No, pero esa es una falta administrativa. Así es. Esa es falta administrativa, no es delito. Orinar en la calle o mostrar los genitales en la calle puede ser una falta administrativa, que te detienen por horas o te levantan una multa, pero no, te siguen todo un procedimiento penal y te privan de tu libertad. No, entonces era delito ultrajes a la moral pública. Entonces yo me acuerdo que yo cuestionaba y decía, bueno, ¿a la moral de quién? ¿Quién va a juzgar esto? Estábamos hablando de jueces, estoy hablando de los años 70, que habían sido educados por padres y madres educados en una moral porfiriana. Entonces podía ser que era la época de las minifaldas. O sea, salir a la calle con minifalda para un juez puede considerar una falta a la moral. Y entonces va a meter a la cárcel a las mujeres que salimos con minifalda a la calle, porque finalmente depende del criterio de él. En el derecho, y en especial en derecho penal, nunca deben de tipificarse los delitos con términos valorativos, porque quedan a criterio del juzgador, y esto expone a grandes injusticias. Deben de ser términos muy objetivos y que puedan casi que físicamente, te diría, tocarse y pesarse, sobre todo cuando llega la parte de la prueba, que no está nada más a criterio de un juzgador o del sujeto pasivo, del activo, sino realmente lo puedo demostrar.
Angie, ¿quieres preguntar algo? Sí, Marcela, quiero preguntarte justo, entonces, ¿en qué punto estamos en los códigos, bueno, en los delitos sexuales y reproductivos? O sea, siento justo que nos hace falta mucho. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué le hace falta a este Estado de Derecho en México para avanzar? Mira, yo pienso que siempre hay que ver para atrás y para adelante. Si vemos para atrás, ha habido muchos avances. Si vemos para adelante, falta mucho. Ahora, los delitos sexuales y los derechos reproductivos están íntimamente vinculados con cómo avanza y cómo camina una sociedad en su moralidad. Aunque la palabra no nos guste, toda comunidad tiene un concepto medio de moral. Yo te podría decir, a mí en lo personal, te soy honesta, porque soy viejita, ir caminando y de repente ver que hay 2 chavitos cogiendo a media calle, como que me daría vergüenza, no me gustaría. Les diría, oigan, yo les doy para el motel y váyanse al motel. Y quizá muchas personas pensaran como yo. Quizá haya otras que dirían, bravo, bravo, qué bien, quiero verlo, más, quiero más. Pero creo que cuando se hace una ley, tú debes de saber sopesar, y eso corresponde a las legisladoras y los legisladores, cuál es el concepto medio que hay en una sociedad. Las sociedades van avanzando. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Saber interpretar ese sentir social, que lo hagan los legisladores. Por ejemplo, en términos del aborto, yo creo que hoy día los legisladores, más allá de su moral personal y más allá de su ideología y más allá de su religión, deberían de encuestar, analizar, estudiar, sopesar qué es lo que queremos las mujeres. Porque el aborto, y esto tiene que ver profundamente con la sexualidad, con el feminismo, con el género, el aborto es un tipo penal en el que nada más las mujeres debemos opinar. Aunque jurídicamente yo lo podría cuestionar también, porque los hombres también tienen el derecho a la paternidad. Y muchas veces para mí es un cuestionamiento, es decir, ¿qué pasa? Una mujer se embaraza voluntariamente con un hombre, tienen una relación de pareja, planean una paternidad y ya la madre embarazada, ya la mujer embarazada, por las circunstancias que tú quieras y con todas las razones que pudiera tener, dice yo no quiero tener este hijo. Pero ahí hay un padre que también quiso la paternidad. ¿Le vamos a negar su derecho a la paternidad? Mira, el aborto, jurídicamente hablando, entraña una situación de mucho conflicto, porque no es un derecho individual ni es un derecho colectivo, es un derecho de pareja. Y la Constitución no contempla derechos de pareja. Los derechos o son individuales o son colectivos, pero no de pareja. Pero aquí surge un cuestionamiento muy fuerte. ¿Qué pasa con el padre que dice, yo quiero tener ese hijo, yo copulé porque quería tener el hijo y ella lo aceptó y ella lo anuló? Ella lo aceptó, perdón, y ella convino conmigo en que sí queríamos tener ese hijo. ¿Por qué ahora esto va en juego mi derecho a la paternidad que está atacando ella? Pues esto, querida Marcela, esto es lo que vamos a platicar el próximo programa, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por lo pronto, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y nosotras aquí en Sexualidad en tu propia voz de Radio Educación, porque nos ilustras mucho sobre este tema que es tan importante. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues esto fue Sexualidad en tu propia voz. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Y Ángeles Ortuño. Nos escuchamos la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y a nuestro equipo de producción: Luis Luna, Edith Rojas, Alejandra Montes de Oca, Oscar Solís, Liliana Rodríguez, Germán Mejía, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.